Hola, tengan muy buen día. Es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un libro, un clásico. Es La Caída de Albert Camus. Creo que con este libro Albert Camus se convierte oficialmente en mi autor más leído. Y creo que sí, definitivamente es uno de mis favoritos. Y bueno, vamos con ello. La Caída del año 1956 trata de un abogado llamado Jean-Baptiste Clemens, que, bueno, es un tipo que empieza a hablar por ahí con una persona, se encuentra con alguien, empieza a hablarle, empieza a comentarle un poco de su vida. Aparentemente lo encuentra en un zoológico en Ámsterdam. Bueno, empieza a hablarle, a comentarle de su vida. Es un libro escrito como monólogo. Es básicamente una novela, un ensayo filosófico como suele ser usual en Albert Camus. Es denso, tiene apenas 120 páginas, pero es un libro denso, es decir, que no lo puedes leer tan rápido, sino que vas pausado, hay fragmentos que realmente tienes que regresar a ellos para saber de qué va, en el sentido que, como no es una conversación, sino que es básicamente un monólogo, el, a veces la lectura está atropellada porque no hay pausas, en qué momento dejó de hablar, o sea, se dirige a otra persona, sin embargo, esta persona nunca contesta, solo hay como una especie de silencio. Bueno, la obra ha sido interpretada de varias formas, muchos la interpretan, y creo que sí es una forma válida de interpretarla, como una crítica al hombre moderno, a esa vanidad moderna, donde solo todo es un poquito ególatra, egoísmo, a la sociedad como tal, a esa decadencia en la que va una espiral de decadencia que va cayendo un ser humano a partir de los gustos, de los lujos, de las apariencias que ofrece ese mundo moderno. Para el caso de la obra La Caída, inicios del siglo XX, bueno, mediados, porque hablo un poquito de tiempo posguerra, estaríamos hablando de mediados, de época posguerra, aunque también trata un poquito del pasado, es decir, durante la guerra, o antes de la guerra, una vida un poquito más despreocupada que lo usual en tiempos de conflicto. El, bueno, el relato tiene que ver con eso. Jean-Baptiste Clemens encuentra a alguien en un zoológico de Ámsterdam y empieza a hablar con él. Bueno, me empieza a contar, es un tipo sumamente vanidoso que no espera ningún tipo de respuesta del otro. Pareciera que el otro es un mudo o alguien que no está demasiado interesado y que solamente responde a partir de monólogos o a partir de, de señas con el brazo, como sigue, o con la cabeza, como, ok, dale. Bueno, pareciera, y eso lo he leído también, pareciera que realmente el otro al que le está hablando Jean-Baptiste en la obra no es otro que el lector, ¿verdad? Es decir, perfectamente esa otra persona que se encuentra en ese lugar de Ámsterdam, a quien empieza a hablar el autor o el protagonista, perfectamente puede ser un personaje mudo o perfectamente podemos ser nosotros, ¿verdad? A quien pues dale, seguir hablando, ¿verdad? Reemplazamos a partir de esa lectura las contestaciones que haría ese oyente a este labioso narrador, ¿verdad? Que labioso, que no para de hablar, que no escucha al otro, sino que sigue con su relato independientemente que el mundo se está cayendo abajo. En, la, en el comentario más general y que realmente es muy valioso de esta obra, se interpreta a Jean-Baptiste como eso, como un vanidoso que empieza a hablar de su vida y que a partir de un incidente, ese incidente tiene que ver con, inicialmente cuenta una risa que continuamente escucha, una risa que continuamente escucha, que luego él la relaciona con un día de paseo en el río Sena, en París, donde escucha una voz a una persona, aparentemente una mujer, y escucha la caída de esta persona en un río, en el río Sena. Y él se da cuenta, él va muy en su movida, en lo que va él después de una noche, y escucha a esta persona que cae y que aparentemente se está ahogando, y sin embargo su desidia, su desinterés,
lo lleva a seguir su camino hasta su casa, ¿verdad? Si no regresa, ni siquiera verifica, bueno, habrá sido alguien, lo pude haber ayudado, lo pude haber salvado. Y eso que en principio es anecdótico, bueno, no tan anecdótico, se convierte posteriormente en una especie de, de tormento. Aunque él tampoco es que le interese demasiado, pero es como que posteriormente él escucha una risa, cuando él va como una risa que a él lo confunde, ¿verdad? Y esa interpretación más general del libro que yo he leído y que he visto también con otras personas que han comentado, incluso en la introducción del libro, es esta risa y este incidente de la persona que ha caído y que ha muerto y sin este protagonista hacer nada, y esa risa continua pareciera ser una burla a la vida de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, por su lado, del inicio del relato, la caída, empieza a hablar mil maravillas de él. Siempre dice, bueno, no es que yo quiera ser vanagloriarme, pero realmente me va muy bien. Él es un abogado que ejerce su profesión y le va muy bien. Él dice que comenta que realiza hasta, por así decirlo, obra jurídica benéfica, defiende lo indefendible, vela por los pobres, es bueno con las viudas. O sea, realmente es una persona que se siente muy a gusto con él mismo, que vive una vida en la cual él se puede llegar a sentir útil, ¿verdad? Sin embargo, esta risa, para esta interpretación más general, lo hace llegar a una conclusión, va cayendo en una espiral, así como fue la caída de esta persona. Este incidente lo lleva a él a plantearse que vive en una mentira, ¿verdad? Que vive en una mentira, que nunca en realidad ha sido una persona buena, que nunca ha sido alguien que efectivamente esa vanidad tenga un fundamento real en virtudes concretas, sino que la única virtud o desvirtud que tiene y que posee es la vanidad. Que él siempre ha ayudado a él, que siempre ha hecho cosas por otros, por la única y sencilla razón de sentirse encima del otro. Es decir, vanidad, ¿verdad? Yo ayudo porque ayudando me siento más que vos. Yo soy encantador porque encantando a otras personas me pongo en un escalón arriba de vos. Yo soy un Don Juan porque estando con muchas mujeres yo puedo ejercer un dominio sobre otras personas. Todo este análisis lo hace a partir de esa caída, ¿verdad? Una caída que no es de él sino de otra persona, pero que lo hace reflexionar sobre su verdadera motivación para hacer las cosas. Está, como repito, eso sería básicamente un argumento, el argumento clásico. Hay tantos argumentos y tal vez el mío también sea clásico. Pero en mi interpretación personal y lo que yo venía leyendo, realmente a mí me pareció muy fascinante y muy valiosa la autocrítica, ¿verdad? Yo creo realmente, quizás me pasé o no leí también, o dejé porciones sin poner tanta atención. Pero mi interpretación de Jean-Baptiste eh, es que él en ningún momento tuvo arrepentimiento, en ningún momento hizo una autocrítica, ¿verdad? Es solamente que en algún momento, y cuando habla con este interlocutor, en algún momento de madurez, de vejez, hace un análisis propio de su vida y y descubre que confesarse lo pone en un lugar por encima, porque está diciendo, está siendo honesto incluso con sus miserias, y eso lo hace considerarse a él más que los demás, ¿verdad? Porque para él todos somos culpables, somos farsantes, vivimos una vida poco poco o nulo auténtica, pero su característica de darse cuenta de sus miserias y de confesarlas lo hace o lo vuelve a poner a él un escalón por encima. O sea, yo he sido miserable, lo acepto, pero al aceptarlo me convierto en más allá o alguien superior a un miserable común como ustedes, ¿verdad? Y por otro lado, como en absurdista o existencialista, me parece fascinante esos momentos de brutal sinceridad donde, bueno, del autor o del personaje, donde reflexiona sobre el libertinaje, donde menciona sobre
sobre cierto aspecto de la naturaleza humana donde la miseria te hace sentir bien, donde el don Juanismo, por decirlo de una manera, donde ir de flor en flor, donde ser un conquistador o una conquistadora, en el caso de las mujeres, que aplica perfectamente, te da muchas satisfacciones en el sentido de, bueno, pude, pude conseguir lo que quería esta persona. Y no lo ve él como, eso es sinvergüenza. Yo sé que me va a condenar, dice, pero se siente muy bien, se siente maravillosamente bien obtener cosas de otro, ¿verdad? Es un cinismo completo, pero bueno, él lo confiesa como algo que realmente le da placer. Por otro lado, comenta de un periodo de libertinaje con prostitutas, con mucho alcohol, con, bueno, hay una frase ahí que me encantó, dice, la caída comienza al amanecer, siempre, bueno, es la única vez que creo que menciona la palabra caída. La caída comienza al amanecer en el sentido de, bueno, estas personas que son alcohólicas y que terminan después de una noche de fiesta en la madrugada revoloteando por ahí. Sin embargo, Jean-Baptiste reivindica la fiesta, reivindica la noche, reivindica el libertinaje, el placer de tener placer, lo reivindica como una cuestión relevante. Nos insta a vivir esa vida, ese momento. No es en ningún momento una obra moralista o que quiera dejar una enseñanza como tal, es solamente una descripción de un tipo de persona, un tipo de ser humano que pues, que ha encarado su vida como una experimentación y como una autocrítica, porque al final la autocrítica que hace Jean-Baptiste forma parte intrínseca de su vida. Bueno, bueno, siempre en Albert Camus queda esa invitación, viví, ¿verdad? No te preocupes por cosas tan bobas o tan bajas. Creo que hay otras obras donde él sí quizás tiene un componente mucho más ético, ¿verdad? Eh, Más ético a partir de la acción, ¿verdad? Pero en este caso creo que si hay algún tipo de enseñanza es la no culpa, por un lado, y por otro lado, una confesión de que al final todos los seres humanos tenemos una vanidad enorme, todos somos culpables de vanidad, todos somos culpables de anhelar estar de estar encima de otros, arriba de otros. Ese es como un anhelo intenso del ser humano, es como casi que una derrota también para él, ya que él era un tipo muy comprometido socialmente, ¿verdad? Pero en este caso hace esa especie bueno, una derrota, ¿verdad? Somos egoístas, así lo plantea. No estoy tan de acuerdo, pero así lo plantea. Y por otro lado, otro punto fundamental y también cierre que, bueno, muy confesional esta novela. Y tiene que ver con la muerte de Dios, retrotrayéndose a Nietzsche, y de la complejidad para el ser humano y en este caso para el hombre moderno. Eso sí es como un tema clásico de la modernidad, de la complejidad de sustituir a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios ha muerto y con qué lo sustituyo, ¿verdad? Entonces plantea un desafío para todos los ateos o los que son o somos. Y bueno, ¿cómo vas a redireccionar ese desconsuelo, el desconsuelo que implica saber que no hay nada más y que nada, en palabras de Camus, tiene sentido? Los insto a leer La Caída, es de poco, es una obra interesantísima y nada, lo veo otra vez. Saludos.